Vamos a escuchar en primer lugar el texto bíblico, esta vez Mateo 28, 16 al 20. Evangelio según Mateo, capítulo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Los textos que nos hablan de la resurrección de Jesucristo son una especie de ventanas que transmiten el misterio de la trascendencia. Se habla de la inmanencia de lo que está en el mundo, de nosotros, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, en todo lo creado, y se le llama trascendencia a lo que trasciende ese mundo contingente de cielo y tierra y de nosotros, lo que está más allá. El mundo de Dios es este. Nosotros no tenemos un acceso directo a ese mundo. Nuestras ideas, nuestros sueños, nuestra fantasía, las mejores visiones, siempre están dentro de la inmanencia, dentro de nuestro mundo. Si no fuera por la iniciativa de Dios, no tendríamos ninguna idea de lo que es Dios, de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Él hace de nosotros y de lo que Él espera regalarnos. Eso va vinculado al concepto de revelación. Revelación es como que Dios corre un poco la cortina que tapa o vela, lo abre y nos deja ver algo. Y especialmente los textos de resurrección son como una ventana, un vidrio translúcido que permite vislumbrar la luz de Dios que está del otro lado de esa frontera que nosotros no podemos traspasar. Sobre ese vidrio está pintada la narración, está pintado el relato que está en el texto bíblico. Pero a través de ese relato se vislumbra que hay más. Hay una trascendencia, hay una eternidad, hay un reino de Dios, y algo de esa luz vemos en ese relato. Son como pinturas que nos permiten ver un poco. Pablo usa esa imagen también, que vemos como un espejo, después vamos a ver completo. Y a través de esos cuadros pintados que son los relatos, comienza a entrar algo de luz de Dios a nuestro mundo. Con Mateo 28, 16 hasta el 20, estamos ante la conclusión del Evangelio de Mateo. En la antigüedad, las conclusiones, los inicios y las conclusiones de los libros eran considerados lugares especiales donde el autor se tenía que esforzar de manera muy importante, porque al comienzo determinaba la comprensión que la gente iba a llevarse de la lectura, y al principio tenía que formularlo tan bien que coincidiera con el principio y que fortaleciera, en este caso, toda la historia de Jesús y la fe puesta en él. En esta conclusión se
condensa muchos aspectos que el evangelista había ido enseñando. Por ejemplo, la misión. La misión aparece en varias partes, sobre todo en el capítulo 10. Pero la misión universal recién se despliega acá. O, por ejemplo, Mateo nos ha presentado y nos ha permitido conocer a Jesús, el personaje principal de su texto, pero por supuesto también aparecía Dios, a quien Jesús se refería como Padre. Y también aparecía el Espíritu Santo. Aquí, en este texto, las tres personas del misterio de la Trinidad aparecen juntas en una fórmula bautismal. Jesús se lo venía explicando, al Padre se refería a Jesús, al Espíritu Santo se lo mencionó varias veces. Acá aparece la fórmula trinitaria. El texto también contiene la interpretación de lo que hace, o mejor dicho, debe hacer la comunidad. Hacer nuevos discípulos. Esta acción se formula como bautizar y enseñar. Es la prolongación del acontecimiento de la resurrección. La resurrección es un hecho y la continuación de ese hecho en la vida de la iglesia, en su fe y en su práctica, es contagiar a otros con esto, hacer nuevos discípulos. Y me atrevo a decir, iglesia que no hace misión, no es iglesia. Esta aparición de Jesús ahí en Galilea completa y termina entonces el relato pascual y es de alguna forma la meta de lo que Mateo quería enseñar. Está todo tan concentrado en estos 5 versículos y esto se evidencia con el comienzo de Mateo en el capítulo 1, Emmanuel, lo cual traducido es Dios con nosotros, y esta palabra se retoma al final del Evangelio. Sobre esto vamos a ir viendo versículo por versículo. El relato es como que tuviera 2 partes, un informe introductorio, los primeros 2 versículos y medio, y después, desde la segunda mitad del 18 hasta el 20, palabras de Jesús a sus discípulos. Es llamativo que aquí hay un paralelo formal con Daniel 7:14. ¿Se acuerdan? En Daniel aparece el Hijo de Dios. Y en Daniel 7:14 dice, cito, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos de la tierra, naciones y toda gloria le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es como que Mateo está tomando esta palabra sobre el Hijo del Hombre, glorioso, en Daniel, y la reproduce a su manera en este texto. Estas palabras del resucitado comúnmente también se llaman la Gran Comisión, la comisión de la misión. Al mismo tiempo es una palabra de despedida y de presencia del resucitado. Es un texto muy peculiar que seguramente de tanto leer se nos ha gastado un poco en cuanto a novedad, pero está lleno de sorpresas porque tiene una serie de semejanzas con otros textos de resurrección y después tiene algunas cosas totalmente nuevas. El círculo está formado por los 11, Judas ya se había ahorcado. El resucitado es una figura de majestad. Mateo presupone que los lectores saben que se trata del resucitado. Pero por otra parte,
por ejemplo, no hay indicación sobre la manera como se realiza la aparición. En el caso de Juan, dice, estando reunidos, puerta cerrada, él se presentó. En Lucas, en Emaús, dice que iba caminando como un desconocido al lado de ellos y después entró a la habitación donde estaban en Jerusalén. Pero acá está ahí, está. ¿Cómo está? ¿Está esperando a los discípulos? ¿En un halo de luz, como se le aparece a Saulo? ¿En una manifestación desde una nube, como el Hijo del Hombre, Daniel? No hay nada de eso. Está. Y ese estar lo van a tener que escuchar varias veces. Está. En realidad, Mateo ni siquiera habla de una aparición, sino directamente dice que los discípulos lo vieron. Y se ve lo que está. No hay un reconocimiento como en Emaús, junto al lago de Tiberíades, pero sí hay duda. Ustedes ven un texto muy parecido a otro, pero también tiene cosas muy importantes. Pasamos por versículos. Versículo 16. Los 11 fueron al monte, allí en Galilea, donde Jesús les había ordenado. Este versículo conecta esta aparición del resucitado con toda la enseñanza, con toda la vida y con todas las palabras de Jesús a los discípulos. Ahí también se ve que la narración de la resurrección es parte de todo el Evangelio y no un agregado superfluo. Galilea había sido el centro de la predicación y de la actuación de Jesús. Ahora en Mateo se convierte en la puerta de la misión universal. Y tengo que decir una palabra sobre Galilea. En el ambiente religioso de Jerusalén se veía con cierto desprecio a Galilea. Y no simplemente por una tradición como lo tienen todos los países, porque creo que en todos los países, seguramente acá también, existe alguna provincia, algún estado o alguna región de la que los demás se burlan. Existe en Brasil, el estado de Piauí. En Argentina son santiagueños porque son lerdos y no comprenden, llegan tarde y no entienden, dicen los otros. En Suiza son los de Berna, porque también son súper lerdos, le falta algún tornillo. En Alemania es Frisia y todos los chistes sobre eso son impresionantes. Yo sé que hay en México, pero mejor que no digan cómo se llama, porque justo una hermana o un hermano viene de ahí y después lo van a señalar. Eso es parte del folclore. Pero en aquella época, en la tierra de Israel, la cosa era grave porque no tenían una región despreciada, sino por lo menos dos. Los más religiosos miraban que Galilea era la tierra de los paganos, la tierra de la oscuridad, que ahí se había mezclado con paganos y que ahí no se cumplía bien la palabra de Dios, y cerquita vivían los griegos, al otro lado estaba la Decápolis, pura ciudad de griega, hasta cerdos cuidaban ahí, tenían cerdos, que es una ofensa. Entonces Galilea era un lugar así de inferior calidad religiosa para los señores de Jerusalén. Y la otra región tan despreciada era Samaria. Ahí vivía gente que según ellos era impura, no era correcta su fe, si bien tenían también los escritos de Moisés, pero samaritanos no, mejor que caiga un rayo del cielo, los parta y los queme todos. Esa es la mentalidad de los discípulos incluso, porque se lo piden a Jesús. Y Jesús dice, ustedes no saben lo que están hablando, no saben hijo de quién son, ¿cómo van a decir esto? Y Jesús se dedica a los samaritanos, se evangeliza, los pone como un ejemplo, el buen samaritano. En Juan le dedica todo un día a conversar con una mujer samaritana y después se queda en el pueblo.
transforma esos prejuicios que son malditos, porque los prejuicios solamente hacen daño y no son racionales. Por eso se llama prejuicios. Uno tiene prejuicio antes de pensar. Que tiene prejuicios es porque no sabe, no quiere pensar. Jesús destruye esos prejuicios y quiere ver al ser humano. Y acá, fíjense, Galilea de los gentiles, esa gente medio pagana, gente que no cumple religión, ahí se aparece el resucitado. Ahí le da la importancia. Acá va a nacer entonces la visión que habla Mateo. Hasta en la geografía Jesús produce conversiones. No solo en la mente, en el corazón, en la persona, convierte hasta la geografía. Y después está el monte, el cerro. Si uno toma una concordancia, yo me puedo imaginar que ustedes de vez en cuando pueden llegar a usar la concordancia que suele estar atrás en la Biblia o en un libro separado. Hoy hay versión digital. En la concordancia uno se pone a buscar la palabra monte o cerro y es llamativo lo que Mateo hace con esta palabra y con esta con este accidente geográfico. 4.8, el monte de la tentación. 5.1, el sermón del monte. 14.13, Jesús ora sobre un monte. 15.29, curación y sanación en un monte. 17, transfiguración sobre un monte. 21.1, monte de Olivos, entrada a Jerusalén. 24.3, enseñanza sobre el fin, otra vez en el monte. Y 28.16, manifestación sobre un monte. ¿Por qué esa simpatía con un monte? Esto tiene una explicación teológica. ¿Quién fue el personaje del Antiguo Testamento que tenía algunos momentos muy importantes de su misión para el pueblo de Israel, vinculados a un cerro? Moisés. Punto culminante de la revelación es la entrega de la Torá en el Sinaí. Es la experiencia de la inmediatez de Dios. Es el lugar donde Moisés ora, el lugar donde Dios se revela y también el lugar donde él muere, el monte Moab, no el Sinaí, el Moab. Y desde el monte a lo lejos ve la tierra prometida, pero ahí se le terminó el hilo y bueno, el pueblo después viene con el monte en lugares estratégicos de la misión de Moisés. Mateo se escribe para fortalecer la fe de judíos cristianos que estaban dudando si Jesús realmente era el Mesías. Y entonces Mateo usa una batería de recursos para insistir en esto de que Jesús es el prometido. Hay una docena de citas. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor a través del profeta, y después cita una palabra. Y también usa la figura de Moisés, pero con una sutileza que hay que leer varias veces para descubrirla. Jesús no es simplemente una repetición de Moisés, sino que usa el modelo de Moisés, pero lo supera. Fíjense que ya el Sermón del Monte contiene, por lo menos en algunas partes, una radicalización de la ley de Moisés. No es una mera repetición. Pero yo le digo, y acá esto es clarísimo también. Moisés se despide en el monte Moab, viendo a lo lejos la tierra prometida. Jesús se despide de un monte, pero no muere, sino lo hace como resucitado. Mateo emplea entonces constructivamente el cerro como algo teológico para decir que Jesús proviene de la tradición de Moisés, es como un Moisés, pero es más que un Moisés.
¿Se entiende esto? Con esta simple imagen de la referencia al monte. Versículo 17. Jesús está ahí y los discípulos lo ven. ¿Saben dónde surge un problema para la traducción? Un versículo tan cortito, tiene tan pocas palabras y hay un problema. Por el tema de la duda. La versión Reina Valera y también muchas otras Biblias traducen, cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaron. El problemita es que en el texto griego no queda claro quiénes dudaron. Y eso de algunos, el texto no lo dice. El texto usa una formulación, en griego es oide edistasa, que puede traducirse acertadamente con pero ellos dudaron. Y eso marca una diferencia. Porque si lo adoraron, después dice, pero algunos dudaron, es como que vinieron algunos más. Esto es curioso, que siempre van a un casamiento, no están invitados, pero también vienen. Por eso dudaron. Pero no habla de algunos de fuera, dice, ellos lo adoraron, pero ellos dudaron. ¿Quiénes? Lo adoraron los 11 y también tuvieron la duda. ¿Dudaron algunos de los 11? ¿Quiénes eran los que dudaron? Tomás no puede ser porque tiene que haber estado ahí. Para dudar tiene que haber no estado, así que a Tomás tenemos que dejarlo afuera. A Pedro y a Juan, que después hacen la corrida de Juan, tampoco, porque esto ya pasó. Los que no creyeron, las mujeres tampoco, porque ahora lo ven. ¿O será que Mateo quiere indicar con esta expresión tan difícil de entender que en la iglesia también hay lugar para los que dudan? A mí personalmente me parece eso, porque la palabra algunos no está en el texto griego, sería polígono o algún término así. No está. Pero al decir así, lo adoraron, pero ellos dudaron, ¿quiénes? No me importa quién, pero hay lugar entre los creyentes también para los que dudan. Porque lo malo no es la duda. La duda puede ser positiva porque después se sale de la duda y se afirma la fe. Fíjense que el peor ejemplo de una duda quedó con una imagen terrible en la historia de la iglesia y sin embargo es el mayor ejemplo de un creyente. Estoy hablando de Tomás. A Tomás lo conocemos como el Tomás incrédulo, pero al final de la historia de la segunda aparición ante Tomás, cuando Jesús le dice, fíjate, le muestro la herida, que ponga el dedo, y Tomás no lo hace porque ya es suficiente con lo que ve. Tomás hace una confesión que nadie había hecho en este momento y que es la mayor confesión que hay relacionada con Cristo. Mi Señor y mi Dios. No hay nadie que a Jesús le haya dicho directamente en la cara, mi Dios. Le dijeron hijo de Dios, le dijeron hijo del hombre, le dieron muchos títulos y después hay varios textos que hablan de Jesús como Dios, pero Tomás se lo confiesa. Entonces, por favor, no diga más el Tomás incrédulo, sino el Tomás súper creyente. Es la mayor veneración que se le hizo a Jesús cara a cara. Y en la historia del arte siempre el Tomás incrédulo está ahí con el dedo para tocar la llaga. No. La confesión de Tomás, superación de todas las dudas, es superación de todo lo demás. Adoración y duda están entonces juntas. Esto para la vida de la iglesia es algo positivo. La iglesia no está formada de perfectos, sino de personas que Dios va perfeccionando. Y algunos van a tener más dudas que otros. Y hay lugar para ello, debe haber lugar. Y debe haber lugar para enfrentarse con las dudas, poder plantear la duda y decir, yo esto no lo creo, no lo puedo creer, ayúdame a creer. Que también es una frase bíblica
muy linda. Creo, ayúdame mi incredulidad. ¿Quién tiene la fe perfecta, comprada, asegurada como un título de una casa o de un dominio? Nadie. Siempre podemos tener altibajos. Quizás la peor figura de altibajos fue Pedro. Siempre cuando parecía que estaba de lo más seguro, se caía y se hundía hasta en el lago. Y si Jesús lo hubiera sacado, hoy todavía está el esqueleto ahí abajo en el lago que le sacó. Los discípulos aparecen varias veces como gente de poca fe. No se le dice ignorantes, animales, cuadrúpedos, gente sin fe, sino hombres de poca fe. Poca pero fe al final. Ese texto, cuando aparece esto de hombres de poca fe, cuando Jesús camina sobre las aguas, es muy significativo el proceso que pasa con Pedro. Porque Pedro está perturbado, ve una cosa rara. ¿Qué es lo que cree que está viendo? Un fantasma. Oscuridad, turbulencia, tormenta, y aparece algo sobre el agua. Y igual la gente creía en fantasmas. Un fantasma. Cuando él descubre que es Jesús, quiere hacer algo parecido, y Jesús le ayuda. Pero otra vez cuando ve las olas se hunde, Jesús lo saca, y finalmente está la confesión, y eso es algo lindo de esta historia, preguntarse, ¿quién es este? Este es el Hijo de Dios. Superación de la fe en paulatinas enseñanzas, paulatinas experiencias. La duda es un elemento importante en varios relatos pascuales. Está en Lucas, está en Juan, está en Mateo. Duda, temor, temblor, etc. Lo decisivo está en la superación de la duda, aunque a algunos les lleve más tiempo. Pero Dios tiene paciencia. La fe se expresa con la adoración. Esta palabra adorar, Mateo la usa 13 veces. En total, en el Nuevo Testamento aparece 60 veces y corresponde a la cultura semítica. Postrarse, arrodillarse, humillarse ante Dios es igual a adorar. Y hay una vinculación muy curiosa entre este texto y otro donde alguien le pide a Jesús que Jesús lo adore. ¿Saben qué texto es? Hay uno que le pidió a Jesús, adórame. La tentación. De eso vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 18. Jesús afirma su poder o autoridad. Jesús da un mandato y después una promesa. Tres cosas: autoridad, mandato y promesa. Esta palabra que aparece acá, se me ha dado todo el poder. Algunas traducciones dicen potestad, otras dicen autoridad. Es una palabra que se viene repitiendo varias veces en el Evangelio. La descripción de ese poder, que en griego es exousia, se expresa en la palabra y por la palabra. Cuando Jesús predica, dice, este habla con autoridad, no como estos maestros, otra ocasión. Es la palabra creadora de Dios. Es poder asignado. Alguien recibe ese poder. Nadie puede inventarse o arrebatarse el poder. Y esta vinculación de Jesús con poder es otro nexo de este texto con todo el Evangelio. De Jesús siempre se habló de que tiene poder. Por ejemplo, poder de enseñanza, 7:28. Al final del sermón del Padre Nuestro, del sermón del monte. El poder de perdonar pecados y sanar enfermos, 9:6. Poder para echar fuera los demonios, 10:1. También es un poder cuestionado por los oponentes.
Y esta afirmación de la autoridad de Jesús, que siempre lo habían dicho otros, este tiene poder, él tiene poder. Jesús en una ocasión dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, y el paralítico, ¿no? Aquí es una revelación del resucitado. Y estamos en el mismo punto que mencioné hoy. Los contenidos de los textos de la resurrección son revelaciones del resucitado a los que deben continuar su obra. No son elucubraciones de ellos que reflexionaron o que adornaron una visión, sino son revelación del resucitado. Y la fórmula completa es, en griego, pasa exousia, que significa todo poder. Es el plenipotenciario. La palabra exousia, traducirla con poder, potestad o autoridad, no alcanza, es un poco más que eso. Es pleno poder. La palabra literalmente significa pleno poder. Plenipotencia. Y el único del que sabemos que tiene plenipoder. Todopoderoso es Dios. Entonces, con esta frase, el evangelista también nos transmite que Jesús es Dios. Porque no hay otro que tiene plenipoder. Aquí también resuena una pequeña referencia a la tercera petición del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Porque el pleno poder de Jesús es el cielo y sobre la tierra. Esa es una manera de decir el universo y todo. Y acá vuelvo al paralelo con la historia de la tentación. Es tan sorprendente la cantidad de paralelos que hay que mencionarlos. Dice, en primer lugar, ¿dónde se realiza esa tercera tentación en Mateo? Sobre un monte. Que acá Jesús está sobre un monte. Acá Jesús dice, se me ha dado, en el sentido de Dios me ha dado. ¿Y allá quién se lo promete a Jesús? Dice, todos los reinos de la tierra, todo esto te daré. Pero es un poco menos que este poder, porque no abarca el poder total. Acá es todo poder y allá es el reino, todos los reinos. Cualquier conquistador de la historia humana, cualquier imperialista, conquistó muchos reinos y tenía casi todo el poder. Pero no es el poder dado por Dios, sino que acá hasta uno podría hacer una lectura teológica de la historia de los imperios que tanta muerte trajeron. El diablo se lo dio, no Dios. Algo más. El tentador le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús, ¿qué le contesta a eso? No adorarás a nadie, solamente a Dios. Pero acá él acepta que los discípulos lo adoraran a él. Allá en la historia dijo, solo a Dios hay que adorar. Y es una contradicción eso, que él ahora acepta que acepte que se le adore a él. ¿Qué les parece? ¿Por qué no es contradicción? Porque él es Dios. Entonces el texto ya va dos veces que dice que Jesús, sin decir explícitamente que Jesús es Dios. Porque en un ambiente judío decir Jesús es Dios es para que te la piden. Con piedras grandes así. Entonces Mateo es muy cuidadoso, dice que Jesús es Dios usando otros elementos. ¿Qué arte que es esto de escribir un evangelio? Y esto indica que este texto de exaltación de Jesús es la contraparte de la tentación. Y Jesús consigue ese poder por su obediencia y por su sacrificio y por su muerte en la cruz. No por invadir territorios todos los reinos de la tierra. Su camino es el camino de obediencia.
Y estamos en el mismo esquema que ayer, que los discípulos querían un viva la gloria, y Jesús dijo, no, pasión, y a través de la pasión a la gloria. Ven que la Biblia se explica una parte de la otra también, querido. Versículo 19. Acá aparece finalmente el mandato de la misión. Y uno podría plantear una pregunta, y espero que no la tomen así como que se dijo una vez que los pastores plantean preguntas que nadie se hace y dan respuestas que a nadie le interesa. Espero que no sea de ese tipo. Pero la pregunta es, si Jesús tiene todo el poder, todo el pleno poder en el cielo y en la tierra, ¿por qué todavía hay que hacer misión? ¿Por qué hay que comunicarlo todavía? Yo creo que la respuesta más saludable es porque es un poder no violento. No es un poder que se impone a la fuerza, sino que ese poder es el poder del amor, el poder de la salvación, y depende de cada uno aceptarlo o no. Porque Él podría hacer un milagrito y convertir todos a la vez. Y no lo hace, porque eso sería anular nuestra libertad. Tenemos la opción si queremos la vida o la muerte. Ya viene de lejos esto. Hoy pongo delante de ti dos caminos, el de la vida o de la muerte. Pero que sepas cuál conduce a dónde. Esa libertad Dios la respeta. Y es grandioso eso. No lo vamos a entender, porque si es la voluntad de Dios que todo se sabe, porque nos hace un buen milagro y no, eso es un misterio. Allá al otro lado le voy a preguntar eso, porque eso es así, pero mientras tanto tenemos que aceptar que nos deja la libertad de optar. Si queremos poder ponernos debajo de ese poder o no. Y para poder optar necesitamos que se nos predique, que se nos enseñe. ¿Cómo se realiza esta misión? La de hacer discípulos, hacer seguidores de Jesús, bautizando y enseñando, que causa dos participios. Y según Mateo, llegar a ser discípulo, esto lo viene trabajando a lo largo de todo el Evangelio, es experimentar y aprender la voluntad de Dios, oír la palabra de Jesús, confirmada por la resurrección, y realizarla en la propia vida. O sea, uno se va haciendo discípulo. Nadie nace discípulo. Y nadie se perfecciona en un cursillo de 2 días o en un fin de semana largo. Hacerse discípulo lleva toda una vida. Y acá hay una diferencia con respecto a Daniel 7. En Daniel 7, donde dice también todo el poder, y todas las naciones, todas las lenguas, etcétera, etcétera, allí los pueblos se dice que son sometidos al dominio del Hijo del Hombre. Aquí los discípulos tienen la misión de transformar a otros en discípulos. Usando la misma imagen de todo el poder del Hijo del Hombre, esto supera esa otra imagen. Allá, y medio obligado. Acá, ¿te quieres decidir o no? Hay una diferencia abismal. El hecho de que el otorgamiento del poder a Jesús no implica sometimiento de los pueblos para que lo adoren a la fuerza, sino es una invitación al seguimiento, indica que el poder de Jesús se vincula con nuestra libertad de decisión. Si queremos, es correcto. Si no queremos, es cuestión nuestra, con consecuencias y todo. El bautismo implica aquí una vinculación con el mandato ético de Jesús. El bautismo es una marca de esa relación. Pero quizás lo más profundo de esto es esa formulación que es dificultosa de traducir correctamente, donde Jesús dice bautizándolos eis to onoma, dice el griego. Y en castellano,
mayormente decimos bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la partícula que aparece acá en griego no es igual a en. En es estar dentro de algo. La partícula que usa, la preposición que usa acá el texto es eis, que indica una dirección. Y buscando dónde se ha usado esa partícula, se encuentra que es un giro de origen griego que significa transferir a la cuenta de, en este caso la cuenta del Dios Trino. La persona bautizada es transferida a la cuenta del Dios Trino. Así como si Dios tiene algo en haber, la persona bautizada es el haber de Dios, pero ahora está dentro de la cuenta de Dios. Es una imagen lindísima, porque no es simplemente ponerle a alguien el nombre de que viene de Dios, sino que somos colocados dentro de la esfera de Dios. En castellano esto no se puede traducir. En inglés podríamos relacionarlo con el to o el into. Y en alemán es auf. Hay otro idioma que tiene la posibilidad de traducir esta partícula, en castellano no la tenemos. Bueno, nadie es perfecto, ni siquiera los mayores. Pero el sentido es ese. Bautizado, transferido a la cuenta de Dios. Transferido a Dios. Es una explicación muy, muy linda. Y ahora aparece la Trinidad. Si bien la formulación dogmática de la Trinidad se desarrolló después, ya el Nuevo Testamento y Mateo no está hablando de figuras desconocidas, sino que a lo largo del Evangelio, Padre, Hijo y Espíritu Santo han aparecido varias veces. Jesús, de hecho, constantemente. Pero Jesús es llamado por Dios como su Hijo en el momento del bautismo y en la transfiguración. Ahí ya hay una idea de que Padre, Hijo. En el caso del bautismo está la referencia al Espíritu Santo también. Y Jesucristo en varias ocasiones se refiere a Dios como Padre. En esto hay una cierta novedad también, llamarlo a Dios Padre, y en arameo es Abba, y eso era una exclamación de oración de los primeros cristianos. Va más allá de simplemente decir Él es el Creador. Claro que es el Creador, pero es el Dios que entra en contacto como un buen Padre amoroso, y le podemos llamar así. La oración Padre nuestro. Y tanta otra vez que Jesús lo habló así. Y el mismo Espíritu de Dios es mencionado como el que acompaña a los discípulos. Mateo 10, en el caso de la misión. Y también es aquel contra quien no se debe hablar. Blasfemar, Mateo 12. Pero acá el Evangelio es como redondea la cuestión. Como al final le pone una síntesis. Acá las tres personas de la Trinidad aparecen como un solo Dios, al cual pertenecen los bautizados. Somos introducidos en esa comunión que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta fórmula bautismal está entonces en una línea teológica, ya con el bautismo de Jesús, porque allá también apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la figura del bautismo de Jesús. Ahora ese bautismo se prolonga en el nuestro. Estamos ante la primera afirmación trinitaria de la tradición cristiana original. Hay antecedentes también en dos fórmulas triádicas, fórmulas de tres. Por ejemplo, la que todos ustedes conocen,
es la de 2 Corintios 13:13. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Están en otro orden, pero es una fórmula triádica. Efesios 4 al 6 también tiene esta misma formulación. No se puede dudar de la originalidad. Digo esto porque hay algunos que dijeron, esta fórmula la metimos después ahí adentro. Originalmente no estaba. Bueno, demuestre que la metieron después. No hay ningún indicio de que en algún momento haya habido un texto de Mateo sin esa fórmula. Todos los textos que conocemos de Mateo siempre la incluyen. Y los efectos del bautismo se indican en numerosos textos del Nuevo Testamento. ¿Bautismo para qué? Medio del perdón de los pecados, Hechos 22, 1 Corintios 6. Santificación, Romanos 5, 1 Corintios 12, 2 1, Efesios, etcétera, etcétera. Incorporación a la comunidad salvífica de Dios, Hechos 2, 1 Corintios 1. Participación en el cuerpo de Cristo, participación en su muerte y su resurrección. O sea, el Nuevo Testamento está lleno de referencias y explicaciones. Versículo 20, y vamos a ir llegando al final. Eso siempre lo dicen los predicadores para que la gente se despierte. Y después siguen predicando media hora más. Les prometo que no va a ser media hora. Cualquier número debajo de eso me da la razón. Enseñando, dice, en el Evangelio de Mateo y también en los otros, es la actividad habitual de Jesús. Entonces la iglesia continúa la actividad de Jesús. Y la fórmula, todo lo que yo les he enseñado, se emplea muchísimas veces en la Escritura. Dios, Jesús, van enseñando y esto es lo que se debe transmitir. Entonces, para hacer misión hay que leer lo que dice el Evangelio. O sea, sin lectura y comprensión orante y bien seria de lo que Jesús enseñó, no hay tampoco posibilidad de misión. Sin Biblia no hay misión, y sin misión no hay iglesia. Ahí tenemos otra tríada: Biblia, misión, iglesia. Y después viene la promesa. ¿Cómo dice la promesa? Yo estoy con ustedes todos los días. Bueno, vamos a ver si es así. No el hecho de que esté, eso estamos seguros, pero vamos a ver si es exactamente así como se traduce. En primer lugar, he aquí, yo estoy con ustedes. En la Biblia hebrea había una tradición que se profundizó más tarde también en el Nuevo Testamento, porque tanto en uno como otro idioma no es necesario el pronombre personal. Para decir, por ejemplo, como, a esta hora uso esos ejemplos, para decir como del verbo comer, no hace falta decir en griego o en hebreo yo como, porque la forma verbal contiene ya la explicación de qué persona es. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, masculino, femenino, ellos. Eso está incluido en la palabra en sí. En castellano, en español necesitamos el yo, tú, él, porque como puede ser varias cosas, o comen también varias personas. Pero en hebreo y en griego no hace falta porque está. Pero a veces se usa el pronombre. ¿Cuándo se usa? Cuando se quiere enfatizar el sujeto. Cuando a toda costa se quiere decir el sujeto es lo más importante, usan el pronombre personal. Y acá en griego se usa el pronombre personal. Se dice en griego ego eimi. Yo soy. No simplemente, o yo estoy, no simplemente estoy con ustedes, sino yo estoy. Y eso viene de la revelación de Dios a Moisés en Éxodo
3:14. Yo soy. Yo soy. Y Jesús usa esa modalidad para revelarse, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, etc. Siempre la usa con el pronombre personal. Y acá también, para que nadie dude de quién es el que va a estar, yo y ese es Jesucristo. Pero hay algo más todavía. Al comienzo, en Mateo 1:23, el autor había anunciado y traducido esto del Emanuel. El Emanuel significa Dios con nosotros. Acá al final Jesús dice, yo estoy con ustedes. Por tercera vez está diciendo que Jesús es Dios sin decirlo así explícitamente. Porque si allá el Emanuel significa Dios con nosotros, y ese es el nombre de esta criatura que va a desarrollar su ministerio, y acá ya resucitado, dice, estoy con ustedes, es el Dios con nosotros. Jesús, Dios con nosotros. Qué linda imagen. El resucitado es el Dios con nosotros. Jesús es Dios. El problemita que tenemos es otra vez con el idioma castellano, porque la palabra que se usa comúnmente acá como traducción dice hasta el fin del mundo. Bajo fin del mundo, estas películas que nos venden y que nos traen y que se los atribuyen a los pobres mayas que jamás hablaron de eso y toda esta pavada, uno se imagina una hecatombe, una explosión superatómica de hidrógeno y de neutrones, no sé qué, y la destrucción y la desaparición de todo. Esa palabra sería en griego telos. Sin embargo, acá en el idioma griego no dice telos, sino subteleia. Y la palabra subteleia significa completarse. O sea, no es el fin donde todo va a explotar y van a sobrevivir 3 gatos locos en un búnker en Chiapas, como los franceses que vinieron hace 1 año y medio, sino que cuando se complete la voluntad salvífica de Dios. Y el matiz es diferente, decir, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Porque ahí uno podría decir con duda, en el momento en que más te vamos a necesitar, te vas. Eso es si uno traduce hasta el fin del mundo, pero si uno entiende esta palabra como la consumación, como se suele decir, llegar a su meta, o una palabra que no tenemos en castellano, a partir de hoy la podemos tener, completamiento, el completarse, hasta que se complete, en este caso la voluntad de Dios por el mundo, se entiende mucho más, quedar completo. Y eso incluye la parucía. Porque la parucía, la venida de Jesús, es parte de ese completarse. Así que la próxima vez cuando lean pueden decir, leo el texto de Reina Valera, pero acá me permito decir que es más. Eso no es blasfemia contra Reina Valera, porque el texto canónico no es Reina Valera, sino eso es una traducción. El texto canonizado es el original, y si podemos entender mejor una traducción, en buena hora. La formulación a todas las naciones, todos los paganos, todos los gentiles, es muchas veces usada en el Antiguo Testamento. También en Daniel en especial. Acá aparece una formulación positiva. Todas las naciones están incluidas en la perspectiva de Dios. Lo que Él empezó en el pueblo de Israel, ahora debe llevarse a todas las naciones. Coincide exactamente con el mandato de Lucas. Vayan, empezando desde Jerusalén, pasando por Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y en todos los confines va a haber gente, y toda la gente debe escuchar este lugar. Este mandato, por supuesto, no excluye a Israel, pero incluye a todos los demás pueblos, que a veces se han visto como
paganos, como idólatras, como merecedores del peor castigo. No solo los samaritanos le deseaban la muerte, sino los paganos también. Jesús convierte la geografía, convierte la idea sobre pueblos, sobre naciones, sobre razas, etnias, etcétera, etcétera. Esta unidad entonces define a la iglesia como iglesia en misión a todo el mundo. Si la iglesia no hace ningún tipo de misión, no es iglesia. Describe a sí mismo las prácticas de la iglesia y el tiempo y el lugar de Mateo: enseñanza, bautismo, mandato de Jesús, confesión trinitaria. O sea, este texto es una síntesis del Evangelio de Mateo, de la vida de la iglesia, de la misión de la iglesia. Y con el Emanuel, el autor retoma su comienzo. Esto se llama inclusión en la literatura. Tomando al final algo del comienzo, él dice: mi texto está listo. No hay nada abierto, ahora pónganse en marcha. Y para reflexionar sobre el texto, ¿cómo se puede predicar un texto que tiene tantas cosas? Bueno, en primer lugar, no hay ninguna indicación de que uno en un sermón tenga que vaciar todo el contenido de un texto. Al contrario, las buenas leyes de la homilética, de la predicación, nos enseñan que uno tiene que hacer un estudio de un texto, una reflexión teológica y elegir uno de los tantos temas que hay. Es imposible, salvo que pueda predicar 18 horas continuas, es imposible predicar la totalidad de todos los temas en un solo sermón. Este sermón se puede usar para 4, 5, 6, este texto para 4, 5, 6 sermones. Por ejemplo, uno sobre la Trinidad, la promesa, la comunión de Dios, modelo para nuestra comunión humana, el Jesús con nosotros, etc. Y preguntarse cómo estamos viviendo ese Dios con nosotros. Otro sermón, el sermón misionero, hacer discípulos, despertar a toda la iglesia, incluyendo al pastor y todos, de que hay que hacer misión. Y sin misión no hay iglesia. Otra posibilidad es meterse un poco en el verbo bautizar. No estoy hablando solo del acto, sino de ese verbo que significa sumergirse en Dios. ¿Qué significa para nosotros sumergirnos en Dios? Alguien ha hecho una comparación muy linda, porque Pablo trabaja ese tema en Cristo. Que Cristo es el medio en el que tiene que vivir el creyente y tiene que estar rodeándolo como el aire, pero también tiene que estar adentro. Tenemos que inhalarlo, expirarlo, estar en contacto continuo con ese Cristo. Por eso está en eso de sumergirse en Dios. Una cuarta posibilidad puede ser una reflexión sobre los destinatarios de la misión. ¿A quién tocamos con la misión? Y acá, ¿quiénes son hoy los destinatarios de nuestra misión? ¿Qué lugar tiene este texto cuando hablamos de misión? ¿Qué lugar ocupan los pequeños, los galileos y los samaritanos de hoy, los excluidos, la gente excluida, la gente perseguida, como hemos visto, la gente marginada en los proyectos de las iglesias, la gente con discapacidad? Una quinta posibilidad, reflexionar sobre la propuesta de vida de Jesús, porque Él está diciendo todo lo que le he enseñado. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo nos metemos en la Biblia para ver qué es lo que Él quiere de nosotros? Ustedes ven, es ilimitada la posibilidad de predicar. Les di 5 ejemplos, ustedes pueden agregarle la cantidad más que quieran. Y la iglesia, entonces, solidaria con los que necesitan el Evangelio, solidaria con los que padecen hambre y sed, Mateo 25, la iglesia que está ahí donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, etc.
toda esta gente espera que Dios tenga misericordia de ellos a través, y eso es posible a través de la misión de la iglesia. Y les deseo que Dios bendiga la misión de todos ustedes, de sus iglesias y de la vida personal de cada uno. Y permítame cerrar diciendo que los textos establecen que Jesús resucitó. Pero eso tiene que tomar forma y vida en la fe de cada uno. Amén. Amén.